Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, de donde sea que nos estén viendo. En esta edición de La Voz de las Plantas, estamos hablando con Augusta Ruda, Ujú. un personaje muy particular, para que he disfrutado mucho platicar. De una vez que tuvimos la llamada previa a esta grabación, nos echamos un rato totote ahí platicando acerca de plantas y muchos otros derivados bueno, temas varios. Entonces, pues bueno, la intención aquí es que nos vayamos un poquito por las ramas igual y vayamos explorando pues a ver qué es lo que sale. Muy bienvenida, muchas gracias por unirte. Gracias. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí, porque al final ahí se va viendo de esta resonancia que uno va teniendo con la gente y que no tiene que ser ya ni siquiera física. O sea, porque estamos los dos en México, no soy de México, no nos conocemos, pero al final hubo algo que nos conectó y dijo, ok, estamos ahora en este espacio y simplemente se dio. Y me gusta mucho porque también ya llevo tiempo trabajando para mi país y como que muy enfocada en Chile, muy enfocada y de repente fue como, no, quiero también que eso se expanda y al final ser de ninguna parte, como que no sea una cuenta que la gente asocie directamente a Chile, que todavía me pasa. Es como, ¿en qué parte de Chile estás? Como, es que yo ya me fui, sino que todo esto también se expanda por resonancia más bien más que por geografía, Ujú. a que tenga que llegarle el mensaje y sí, y eso. Sí, eso es muy bonito de este proyecto, como el poder ir tejiendo redes y poder encontrar gente maravillosa de todo el mundo. Entonces, pues bueno, un gusto tenerte aquí también. Bueno, pues para empezar y así para arrancar un poquito, cuéntanos tu proyecto, cuéntanos un poquito cómo qué es lo que haces, cuéntanos dónde estás, cuéntanos lo que nos quieras contar de inicio. En resumen, bueno, Ruda nació hace, no voy a ser exacta, pero pongámosle 5 o 6 años más o menos. Y fue un momento en el que después de muchos, bueno, como buscadora eterna, o sea, sí, si bien esto yo creo que era una semillita que está dentro de mí buscando materializarse de alguna manera, sí, las redes sociales abrieron ese espacio que uno pueda comunicar y muchas veces uno viene con esas ganas de comunicar, pero todavía no tenía pulido el mensaje o la experiencia, entonces hubo un momento clave en mi vida que fue post varios años de acné, que eso lo tengo también en un live en Instagram, que fueron, o sea, ahora saqué el cálculo, ya han sido más de 13 años de viaje que yo le llamo, pero en ese momento todo estaba muy reciente, después de un proceso importante de terapia y de trabajo interno, y digo terapia ya hablando un poco más de una búsqueda y no solamente lo que se entiende como terapia, sino ir a escarbar adentro. Me di cuenta que el autocuidado era un concepto como que puedes hablar, pero del que no necesariamente en ese momento necesitas como una evidencia, porque también hay que tener cuidado con lo que uno comparte y si bien encontrar, no sé, podríamos hablar de como una práctica que yo llevaba a cabo constantemente, inconscientemente, pero del que podía tener cierta experiencia. Y dentro de esa búsqueda del autocuidado, pues ya me estaba alimentando de una manera consciente, que ha ido mutando. Hacía yoga, estaba formándome como terapeuta, estaba lidiando con mis propios temas, yendo a la universidad, o sea, como haciendo todo ese proceso, ¿no?, de trabajo interno, pero dije, hay un tema que no, en el que no estoy siendo coherente y es mi piel, Mm. porque al final era como si me preocupo de mi cuerpo, de que se mueva, de la respiración, de trabajarme, de tal, pero no me estoy preocupando de qué me estoy poniendo y sobre todo cuando uno tiene acné, uno se expone mucho a llenarse de cosas, a llenarse de producto. Y ahí fue y fue muy curioso porque tenía muy poco dinero en ese momento porque era estudiante, típico que pues, no tenía un ingreso, no trabajaba, y había un curso y esto es muy gracioso porque uno llega a las cosas a veces de manera insólita. Yo estaba así, en Chile psicopatear o stalkear es cuando uno está viendo el Instagram de alguien, ¿no? O sea, lo típico, así de la foto.
y era una amiga de una persona que yo conocía. Y de ahí como que algo vi con una persona que me llamó la atención de esa persona y fui a ese Instagram. Entonces, no, uno hace ese como recorrido y de repente veo como unas flores secas, como unos envases y yo digo, ay, eso quiero. Ujú. O sea, dentro de toda esta, de repente lo que más me llamó la atención fue estos pétalos y unas cositas. Y de repente veo como curso de cosmética natural, y había uno cerca. Y digo, bueno, no sé por qué esto me llamó la atención, no sé por qué llegué ahí. No tenía ningún sentido nada, porque era de pura, sí, de un poco de estar chismoseando como a personas, ¿no? Y cuando veo el curso digo, bueno, no lo puedo pagar, pero estas son cosas que en ese momento me bajaron, porque yo no tenía esos tipos de comportamientos, ¿no? Pero cuando uno allá ve el viaje en todo su, como más completo, ahora me hace sentido todas esas pequeñas decisiones que a mí me parecen irracionales en este momento. Y fue como, le voy a decir, le voy a ofrecer hacerle fotos y videos. Y era cuando Instagram no era el Instagram de ahora. O Ujú. sea, tener un video en Instagram era esto de que tenías que cargar los días, la foto era todo un tema, entonces tampoco era como, estaba ofreciéndole algo que a ella sí era un favor en ese momento. Ujú. Pero yo tampoco era fotógrafa, pero sí confiaba en mi buen gusto. Eso podría reconocer. Y, y me aceptó, entonces le pagué la mitad del curso y la otra mitad yo llevaba mi cámara. Y fui a pasar todo este día y ahí fue como, wow, como qué entretenido es esto. Y la verdad es que tampoco así, o sea, mezclamos cosas y yo me llevé como 6 recetas y fue más la experiencia de estar todo el día haciendo cosas y de repente llegué a mi casa como con 5 productos que yo había hecho y que no quería dejar de usar y fue como, ok, esto me encanta. Ujú. Y ahí me queda otro poquito de dinero y fui súper básica, o sea, volví a hacer lo que había aprendido y lo vendí tal cual, o sea, y quizás con un par de recetas de Google, como ya, desodorante natural. Porque sí, sí, el hecho de usar cosmética natural, que fue lo que hizo que Ruda naciera, sí era algo que venía inculcado desde mi casa hace años, entonces no era como tan raro, o sea, yo sí estaba buscando esto de cuidarme naturalmente, pero en ese momento nadie lo estaba hablando como un tema. Ujú. Y entonces yo dije, ok, me voy a hacer esta cosmética. ¿Por qué ruda? Porque me regalaron una huertita y lo típico de que hay un tomate, una melisa y había esta planta que yo decía, a ver, como que una rudita chiquitita y fue mi percepción en el principio fue, no sé ni qué es, no es ni tan bonita, no da frutos, como huele raro, como, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, y era ruda. Y siempre fue como, y de repente, todavía cuando solamente buscaba las cosas en Google, porque luego uno ya se da cuenta que ahí no es todo. Ujú. La ruda era como de las 3 plantas la más mágica, o sea, tenía todo un background mágico que fue como, esto es más especial que el tomate y la melisa. No, o sea, como ese tipo de pensamientos que uno tiene al principio, que es como para mí es la iniciación, cuando uno está despertando en el mundo de las plantas y todo te parece mágico, que ojalá que eso nunca se pierda, pero ese principio es el más mágico, porque todo lo empiezas a creer mucho más. Luego, cuando ya entras en la química y tal, como que te empiezas a decepcionar. Yo creo que mejor no hay que meterse tanto ahí, seguir en esa inocencia. Ujú. Y ahí fue como ruda. Y luego yo decía, ok, pero esto trasciende las plantas, porque en ese momento ni siquiera iba a hablar de planta, o sea, fue como, voy a llamarme como una planta, porque eso la gente va a entender que es natural, pero holística sí era una palabra que llevaba tiempo conmigo de, sí me sentía que la vida es holístico, o sea, no, para mí es el todo siempre, o sea, y eso es algo a lo que le he sido muy leal, como, y quizás voy a ser eternamente leal al concepto holístico de que nunca va a ser esta sola solución o este camino, es el equilibrio de todo, que la naturaleza se da así, pero de una forma, con otra palabra, que es la homeostasis al final. Entonces, holística para mí era como llevar nuevamente, ok, ruda holística. Y quedaba bien. Yo fue como, esto es punto. En Instagram no había nada de ese estilo, entonces todavía estábamos como en ese Instagram antiguo que te daba como ese fuego de emprender porque era todo nuevo, no el de ahora que
Sí, hay sí. que entenderlo, es ya para mí es un universo paralelo. Entonces, partí simplemente subiendo cosas de productos naturales. Em, Usaba aceites doTERRA, que hoy ya no volvería a usar. Tengo mis razones, pero en ese momento, o sea, y digo estas cosas porque de alguna manera hay que partir y todos hoy puedo dar mis explicaciones por qué no quiero usar esa marca. En ese momento eran mis recursos, entonces tenía mis doTERRA, de los cuales era fan, tenía mis envases PET, de los cuales era fan, y la receta de la crema facial de acné que tenía cacao y coco, o sea, cero conocimiento de lo que realmente, que era fan. Y ahí yo simplemente como que, nunca, o sea, ahora que lo veo me río, pero nunca entendí cómo yo, pum, empecé a subir y a hablar y a subir y a hablar, pero ni siquiera parecía yo la red, era como en las historias, o sea, yo lo vendía como esto es, o sea, les traigo lo mejor del universo. Y mi prima siempre me dijo, en Chile hay un concepto muy gracioso que es cara de raja, que es como, es como decir, como te pasas, por así decirlo. O sea, y me dijo, eso fue lo que a ti te ayudó, porque al final, en ese momento en concreto, quizás no tenías ni idea de lo que estabas haciendo, pero lo vendías tan bien y no hacías creer que, porque al final ella me compró mi primo, y había algo que sí funcionaba, porque la gente sí empezaba a comprarlo, tal. Y yo dije, ok, esto está bueno. O sea, ya había recuperado todo el dinero muy rápido y fue como... Y ahí fue cuando dije, ok, esto está bien, pero no me resonaba el plástico y no me resonaba tanto tampoco como los ingredientes que estaba usando, porque ahí siempre está la autocrítica de cómo llevo hasta el siguiente nivel. Y lo que fue la diferencia, yo creo, en ese momento para mí, como, por así decir, mi salto y lo que me permitió como en ese momento crear este emprendimiento que fue súper exitoso y hasta el día de hoy la gente echa de menos los productos, fue la cosmética sostenible. O sea, yo al final estaba siendo parte del problema, usando una marca multinivel que no tenía una preocupación detrás con el origen, la persona que cultivaba esa planta, la zona donde se hacía. Luego un envase que al final seguía siendo plástico, por mucho que fuese 100% reciclable, y materias primas que cuando ya empieza a investigar, o sea, al final sí me vendían todo en plástico, y era como, estoy comprando el aceite en plástico, y ahí fue dije, no, esto es sostenible. Entonces, mi compromiso, y así fue como 2 años, era todo lo que yo compraba, lo compraba a granel. Yo iba a las tiendas con miles de envases, yo estaba 4 o 5 horas en cada tienda así, y esto diario, en bicicleta o en metro. Compraba todo, entonces todos los envases venían en mi envase, o sea, ellos pasaban de la gran Mm, venta, entonces como que ahí generé una cadena basura cero. ok. Y me metí en un curso de basura cero, así, entonces como tuve un año en donde el concepto basura cero para mí fue como mi gran inquietud y había logrado tener 100% esta cadena que funcionaba perfecta al punto de que ya ni siquiera estaba usando aceites esenciales porque rompían esta cadena. Ujú. Entonces ahí fue como, ok, ¿cómo puedo hacer lo mismo pero buscando las materias primas de mi país? Y lo curioso es que las cosas más valiosas de un país generalmente son las que más se exportan y menos el país tiene. Entonces, por ejemplo, Chile, la rosa mosqueta, que es wow, o sea, y la rosa mosqueta sale en el sur de Chile, pero es maleza práctica, o sea, maleza en el Ah, sentido de que es salvaje, silvestre, está en todas partes, no tienes que preocuparte de ella, pero la rosa mosqueta orgánica, que debiese ser lo más común, no lo venden a pequeños distribuidores. ya. Y yo encontré una empresa que nunca voy a entender cómo lo hice, que me lograban vender de a litros, pero era muy gracioso porque no tenía ni siquiera sistema de envío para Chile. Entonces, casualmente, como el gerente de esa empresa vivía en mi barrio, entonces le mandaban mi pedido conmigo, pero luego nadie podía pedir las cantidades que yo pedía. Entonces, empecé a tener como mis proveedores y eran aceites, ellos ya eran directamente los que prensaban.
Entonces encontré 5 aceites de Chile, trabajaba con uno de jojoba que era del norte o de Perú, así como lo más lejano, rosa mosqueta de Chile, tenía pepita de frambuesa que lo hacía esta misma empresa, pepita de uva, como ya sabía los que para mi público eran los que más me convenían. Y, y luego así fui conociendo otros emprendimientos, por ejemplo, la plantación de rosa damascena más grande de Sudamérica está en Chile, y es una familia. Ok. Y es una rosa que, o sea, yo tengo, y es mi aceite favorito, 2 ml, porque sale, o sea, ellos tienen hectáreas y lo que sale es muy poco, y entonces yo como, véndanme 100 ml, y es como, ¿qué gusta? Te regalamos esto, y es como, ok. Y ahí fue cuando también empecé a entender, cuando yo le dije, ok, cómo lo uso? ¿Cómo es la forma más eficiente de usarla? Y me dijeron, no, no lo uses. O sea, no, no lo pongas en nada, simplemente huélelo. Y yo como, ok. Y ellos vendían un hidrolato de rosa. Entonces también empecé a hacer esto, como, o sea, el hidrolato de rosas, por ejemplo, el litro, ellos lo vendían a $100, ¿no? Y en Chile yo estaba comprando hidrolatos de rosa por $6 el litro. Entonces dices, como esto está rarísimo. Ujú. Entonces dije, si yo me quiero distinguir, yo no voy a seguir comprándole a los mismos que les compran todo. Entonces, como que fui hacía estos canales de comunicación entre como un producto y una materia prima de lujo, pero yo no me escatimaba en invertir en esa materia prima de lujo. Entonces, eso hacía que a mí me fuera mucho mejor, que es como también la energía del dinero, ¿no? Que decir, al hecho de yo invertir en una super materia prima, hacía que ya mis productos fuesen a otro nivel, porque cuando a mí me llegó esa botella de rosas por primera vez, y aparte ellos que se llaman Native Rose, Chile, o sea, son puro amor, son puras rosas, son un lugar con una frecuencia, así que las 2 veces que fui volví a mi casa de que ya no podía ver a nadie. Y entonces te llegan y te mandan los pétalos, entonces abres el paquete y yo me puse a llorar, Mm. así de, no sé qué acaba de pasar, no sé qué es esto, no sé qué. Abrí esa botella y así llanto, llanto de, wow, como no, no tengo ni idea qué es esto que tengo, pero es. Y también cuando la empecé a usar veo que tenía como, como unos cristalcitos y le escribo al dueño como, oye, creo que vino contaminada. Me dijo, no, esos son los cristales de aceite esencial, como, y yo así como, además incluye aceites esenciales, o sea, era un producto, es un producto porque lo siguen teniendo. Entonces, sí, al comienzo, porque estos fueron como 2 años, mis productos tenían planta, yo aún no conectaba con ella. Mm. Para mí era la cosmética. Y Ujú. luego ya estudié cosmetología en una escuela súper tradicional porque dije, ok, tengo que saber de piel. Estudié con, bueno, Victoria Moradel es como una chica súper conocida en cosmética natural, pero llegó un punto en el que ella te da una base como para la casa. Y Ujú. yo sí sentía una responsabilidad de llevar este tema, o sea, si ya estás vendiendo, que ya obviamente también en ese momento era artesana, se hacía un poco ilegal, por así decirlo, pero ya estás hablando de la piel, pues tienes que ir buscando, o sea, necesitas ir formándote. Y ahí como que siempre, y ahí es cuando empieza realmente el camino porque te das cuenta de que o me estanco y me quedo en esto o expando. Entonces así fue como también estudié cosmetología, que es como fui a una escuela de belleza. O sea, lo último que pensé que hubiera hecho en mi vida es ser esteticista. Mm. O sea, literal me enseñaron a sacar puntos negros, a poner láseres y era como, pero era la base científica más cercana a dermatología en el sentido de que la piel como órgano, y es lo que la industria, la cosmética, el problema es que la piel no se trata con cosméticos, ¿no? O sea, la cosmetología son todos los productos, un cosmético es un producto para la piel sana, Ujú. para el mantenimiento y el cuidado de la piel sana y sus anexos, pelo y uña, y dientes, pero no entra dentro de eso. Por ende, no había nada que querer cambiar o arreglar o solucionar. Entonces, en ese momento para mí fue, ok, voy a llevarlo también al tema del autocuidado, es decir, cuánto la gente está invirtiendo en invertir en su piel desesperadamente porque tienen un problema que no están viendo que es mucho más de la piel. Ujú. Y cómo al final,
relajarte en cuanto a qué ponerte en la piel y verlo como un proceso holístico, es decir, tu piel es el último órgano en el que cual se manifiesta y los que hemos tenido problemas de la piel, al final hay que agradecer que no hemos tenido otras cosas. O sea, mi mamá siempre me dijo, tu acné al final fue no haber tenido un cáncer probablemente, que no quita que cada experiencia es así, ¿no? Quizás no se puede comparar, pero es esa manifestación del cuerpo de pedir ayuda constantemente, de decir, aquí estoy, de que necesito algo. Entonces, ese fue como el inicio, ¿no? Es decir, ya, ¿qué quedó ruda en en un emprendimiento de cosmética natural que revolucionaba un poco el concepto de belleza porque venía justamente a criticar la industria cosmética, venía, o sea, si hay algo que ha distinguido es que yo sí llevo esa lucha, o sea, tenía ese fuego de, ahora está más a fuego lento o bajo, pero sí hubo un momento en Chile en el que yo estaba muy activista, entre comillas, sobre todo con el concepto de la mujer y la belleza, o sea, de cómo la mujer se trata a sí misma, de cómo se interpreta su belleza, de cómo se mira, de cómo se cuida, que está todo basado en el exterior. Y ahí vino la pandemia, que fue mi mejor momento, porque al final la gente podía pedir y querían una respuesta y algo que lo sacara de esto, pero la pandemia también fue cuando me fui de Chile, entonces, que yo no sabía que no iba a volver, entonces se dio o sea, yo gracias desde la pandemia que ya acabé en México, o sea, literal desde ese entonces que no vuelvo a Chile, y fue el año en el que más económicamente invertí, o sea, hice la página web todo, y ahí quedó, porque me fui. Y por qué te Entonces, moviste? Por qué te fuiste de Chile? Entonces, ahí tenemos como capítulo uno, ¿no? Cuando uno deja como, ok, eso, o sea, Ruda Holística hasta ahí era como un emprendimiento de cosmética natural. Había una chica que daba cursos y talleres de cómo hacer tus cosméticos y hablaba de la piel, hacía asesorías de piel. Ese era como el cuadrado. Entonces, en la pandemia, mis papás vivían en Mallorca. Mm. Bueno, ellos vivían en Mallorca hace años ya, pero yo sí sentía como que me había sentido muy sola. Y les dije, voy a ir a pasar Navidad con ustedes. Y me dijeron, sí, vente. Y esas cosas de la vida, que también alguien le había hablado a una persona en Mallorca que yo hacía estos productos y ella tenía un proyecto de agricultura regenerativa, entonces había como algo latente ahí, pero que yo en ese momento no le estaba dando peso. Y bueno, me fui a Mallorca a pasar las Navidades y también con la idea de ir a comprar cosméticos, ¿no? Como decir, ok, voy a Europa, llego a Chile, ya soy cosmetóloga, ya puedo atender, pero voy a traer cosas que la gente no puede comprar. Entonces, siempre pensando un poco en como en el producto, el producto, el producto. Y, y llego a Mallorca y Mallorca estaba en otro escenario muy distinto a Chile en cuanto a la pandemia. O sea, Chile fue uno de los países más estrictos. O sea, no voy a no entrar ahí, pero fue realmente y sigue siendo una locura en cuanto al manejo del tema. Y llegó a un país y a un lugar en donde yo era completamente libre. O sea, como prácticamente, no es como que si nada pasara, porque sí habían ciertas restricciones, pero yo no noté ningún cambio. O sea, de repente me siento en una realidad paralela y me hizo cuestionarme también qué estaba pasando realmente. Ahí las conclusiones, cada uno tiene la suya. Y en Mallorca empezó a pasar que semanalmente me iba a hacer trekkings con mis padres y con unos amigos que ellos tienen y todos muy de, bueno, ellos también trabajan con plantas y todos como muy metidos en el mundo más alternativo y hablando de cosas así ya más expansivas. Pero nunca lograba ir a la tienda a comprar los productos. O sea, siempre surgían trekking, pero así de yo ir a una tienda y buscar productos, como que no, había algo que no fluía. Y ahí mi mamá me dijo, oye, recuerda que está esta persona que quiere hablar contigo por lo de los productos, no sé qué tal, júntate con ellos. Y yo, ok, voy. Y resulta que es un proyecto que se llama Vitivinci en Mallorca, que compraron no sé cuántas hectáreas de secano, que secano es, espero no equivocarme, pero es la tierra cuando o sea, se produjo monocultivo, sobre todo de almendra,
Y los almendros en Mallorca hay un tema con un virus, una bacteria, y la cosa es que era una tierra donde se produjo eso, pero se erosionó y quedó completamente desértica e infértil. Entonces la visión de este proyecto era con prácticas regenerativas, permacultura, pero llevándolo a un nivel más también tecnológico de innovación, regenerar toda esta tierra, demostrar que la agricultura sostenible es la economía del futuro, de cómo los jóvenes se están involucrando más en la agricultura, ¿no? Ya no pasa a ser que el agricultor es una persona que solo, o sea, no, de llevar la agricultura también a que sea algo que te den ganas, ¿no? De decir, o sea, mi sueño es que mi hijo sea agricultor, ahora es como, para mí ya que están los médicos, ¿no? Como que antes teníamos esto, para mí el agricultor regenerativo está ahora en una escala superior, Ujú, porque al final no era solo como esta ignorancia de decir, bueno, estamos en una escasez alimentaria de agua. No, es que la tierra no está fértil. O sea, hemos logrado llegar al punto en el que el ser humano ha sido capaz de quitarle la fertilidad a la tierra, que suena casi imposible. O sea, ¿cómo uno puede llegar a ese punto, no? Y, y, y llevándolo sobre todo a la naturaleza femenina, o sea, que una mujer quede infértil por intervención de otro es algo muy, o sea, es como que, ¿qué tienes que hacer para llegar a eso? ujú, Entonces, empecé a ver como conceptos como que no conocía y parte de este proyecto era que dentro de la regeneración se plantaran aromáticas de la isla. Entonces, el chico que trabaja, Víctor, en este proyecto, él tenía un atelier de perfumería. Entonces, lo que él quería, inicialmente él trabaja con aceites orgánicos y biodinámicos, esenciales y crea escenografías y perfumes personalizados, etcétera. Pero la idea de este proyecto era que el proyecto salga de este proyecto regenerativo. Hoy se está creando, o sea, yo con ellos llegué en el momento en el que plantaron el primer árbol como familia, o sea, ahora he visto fotos y hay muchas más, pero es decir, esto va a tomar tiempo. Y resulta que querían sacar una línea de cosméticos con la misma filosofía. Entonces fue como, oye, ¿y te quieres quedar y trabajas aquí? Y la situación en Chile era tan distinta. Y por otro lado, que ahí fue cuando otra vez como que ahí recurrí a mi bruja. Ahí fue como llamé a mi amigo que leía cartas, a mí en ese momento como mi terapeuta que también era bastante, es bastante psíquica, como yo sabía que esto era más. Y ahí los dos me dijeron lo mismo sin conocerse, como esto es un llamado álmico. O sea, este tipo de decisiones trascienden lo racional, trascienden, son servicios que tú como alma tienes que hacer y aquí se te está pidiendo dar ese salto, o sea, decir, dar el salto a por más o simplemente quedarte en lo conocido, o sea, va más allá de lo práctico, va más allá del dinero, va más allá de, es algo álmico. Y yo decía como, ok, o sea, no puedo rechazarlo, o sea, no puedo decirle a mi alma no. Y así fue como, porque lo que me dijeron fue, si quieres ser parte del proyecto, tiene que ser ahora. Porque yo inicialmente volví a Chile y mi idea era volver, estamos hablando de diciembre, mi idea era volver en julio a Mallorca y empezar. Me dijeron, no, esto es ahora. Y yo me había ido con una maleta, tenía todo en Chile, o sea, y yo, ok, ya, sí, sí, me quedo, sí. Entonces ahí, de repente un día hice el clic y fue como, Mallorca quiere que yo conecte con la tierra, no quiere que yo conecte con un producto. Y ahí fue el clic cuando dije, Mallorca quiere que yo conecte con las plantas. Porque todo el rato me estaba llevando a la tierra, a las plantas, a la tierra, a las plantas, como que veía más tierra y plantas que personas, pero como que no lo estaba reconociendo, era como, y de repente fue, ok, o sea, hay un llamado de una parte mía que tiene que, no sé por qué, comenzar a sentir esto, ¿no? Porque al final es lo que hablábamos esa vez que nos llamamos, o sea, es distinto decir,
me voy a transformar en bióloga experta en plantas o voy a ser fitoterapeuta certificada o que hay todo ese camino académico en torno a las plantas, a cuando simplemente las plantas y la tierra te llama a ser sentida y habitada y a reconocerse. Y fue como, no sabes ni lo que está pasando, pero sientes que tienes que dar ese sí, de decir, ok. Y, y eso es la verdadera magia de la naturaleza, que siento que nos busca de alguna u otra manera cuando queremos dar el sí, Ujú. cuando sí reconocemos también en ella nuestra propia naturaleza, porque puede que nunca sintamos ese llamado o puede que no sea el llamado y hay gente que conecta con, no sé, los aliens, o sea, cada uno tiene su camino, pero ese llamado de la naturaleza a conectar con ella es muy fuerte cuando uno sí lo percibe, Ujú. sí lo reconoce y va más allá de cualquier conocimiento que uno pueda decir soy experta en, porque al final es una relación que comienza. Sí. Entonces ahí vendría como la siguiente cápsula, ¿no? Es decir, la Y no primera sé, era ese hay con lo que, emprendimiento. perdón, no, hay con lo que se, digo, no sé, como, sí, como enfatizar en eso, porque Ujú, Dios se me hace como súper importante. O sea, el hecho de, ujú, como ese llamado, sobre todo como en este tiempo, que realmente siento que muchas personas a nivel de todo el mundo están sintiendo, sí, como un llamado hacia eso, que de pronto es como, bueno, ¿de dónde venías? O sea, creo que el día de ayer, en otra grabación que estábamos haciendo, hablábamos justamente de eso, ¿no? De cómo hace 50 60 años a mediados del siglo pasado, a nadie le interesaban las plantas, o sea, era así, o sea, en torno a la parte como de medicina y eso, era como algo completamente anacrónico. Y de mm. pronto ahorita hay como este surgimiento donde la gente probablemente está como fascinada por aprender, o sea, hay mucho, mucho, mucho llamado hacia eso. Y creo que mucha gente no tiene como una cuestión como lógica, racional de, ah, bueno, me interesa por esto. Pero es una cuestión como tú dices, como de alma, de querer realmente como entrar a eso, poder conectar con ese entendimiento de las plantas, porque hay algo ahí. Sí, y justamente lo que dijiste, yo creo que para mí es lo más importante y que de las cosas que hay que ir, como si tuviera que destacar algo, ¿no? Esta conversación es una de ellas, como este llamado no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque al final la cabeza va a intentar ponerle un sentido y va a intentar, ¿y cómo encajo esto en mi vida? Y como, es que es algo que tiene que pasar sin sentido, Ujú, porque es parte de tu propia naturaleza y para mí ha sido el camino de volver a saber de dónde vengo y quién soy, porque al final, eh, o sea, sí he tenido la suerte de tener siempre fe, o sea, para mí lo espiritual siempre ha estado presente en mi vida por medio de religiones, ¿no? O sea, pero yo nunca he tenido, o sea, siempre he sentido esa expansión a lo divino, a que hay algo más, a que no soy material, desde muy chica, y lo he cultivado siempre, con mis dudas y obviamente con mis rebeldías y luchando, pero nunca he perdido esa fe. Entonces creo que, y si había algo que a mí como no me calzaba, es que yo decía, es que debe haber un principio o una ley o algo que todo ser humano pueda estar regido bajo eso, ¿no? Es decir, no puede ser que todo sea tan caótico, no puede ser que todo sea tan como de que nadie pueda agarrarse a ninguna verdad, y más hoy en día que hay todas estas agendas que con distintas cosas que nos quieren llenar de información. Y de repente el otro día, bueno, mi pareja está haciendo un curso de alquimia, yo escucho ahí algunas cosas y dijeron, es que hay una ley natural universal del hombre, que es que cuando reconoce que lo material no es todo, cuando se reconoce como un ser con una semilla interna que es parte de algo más. Y creo que ese reconocimiento, para no llevarlo a un nivel tan de, bueno, ¿y quién es Dios? ¿No? Soy parte de la naturaleza, o sea, no ujú, es decir, ok, a mí la naturaleza sí tiene una ley y unos principios a ujú, los que yo encuentro un orden, encuentro un sentido, encuentro una armonía que no encuentro tanto en la sociedad. ujú.
Entonces, esa relación para mí, más que yo decirte yo soy experto, me dedico a esto, la naturaleza ha sido esa maestra de darle un sentido a mi existencia como ser humano, porque al final soy un ser con una raza o como se diga, o una especie, no sé si seré mitad, si no haremos mitad cielo, tierra, mitad sol, tierra, no, eso ya lo mismo, pero hay una parte mía que sí pertenece a la naturaleza. Ujú. Hay una parte mía de ADN que tienen las plantas. Tengo los elementos en mi cuerpo, el sol me guía, la luna tiene la misma sincronía que el ciclo femenino. O sea, ok, aquí hay una verdad, ¿no? Y sin necesariamente entender cuál es la verdad, pero dices, esto es, o sea, y todo después, ¿por qué? Porque no hay, para mí fue clave entender cómo la naturaleza y su conciencia como naturaleza es antes que la conciencia que tenemos nosotros, porque viene antes que nosotros, ¿no? Ese orden perfecto. Entonces era como, fue como, a ver, como, es que como que se me iban las ideas y se me vienen, pero básicamente sí, como que dije, ok, la mente humana siempre va a tener un límite, Ujú. mientras se va, o sea, se va expandiendo, pero como vinimos a eso, llegamos a este límite y ahí es como, ok, me expando, me quedo, me expando, el sistema te va a imponer ciertos límites, entonces todo el rato hay que ir abriendo, hay que ir abriendo, hay que ir limpiando estos límites, y al final para mí era como que ok, el humano nunca me va a dar las respuestas trascendentales que me da la naturaleza, que simplemente vine a ser un ser vivo, que trasciende que tengo que tener una profesión en tal, que trasciende que me tengo que dedicar a esto, que trasciende, y como ser vivo sí tengo unas ciertas funciones que cumplir, alimentarme, respirar, reproducirme, como, ¿no? Ciertas cosas que tenemos en común con todos los seres vivos. Pero aparte tengo una cosa adicional que yo creo que es la diferencia ante cualquier cosa que pueda ser impuesta por la sociedad o por la, lo colectivo, que es como ese amor. Y ese amor, el sentimiento de amor que puede ser tan fácil de sentir para algunas personas y para otras personas puede ser la búsqueda de su vida y su camino, simplemente sentir amor, porque es de lo que nos separaron, la naturaleza lo tienen todo. O sea, ahí yo me es donde más amada me he sentido y sin dar, ni siquiera sin entrar en detalles de decir, tuve que tomar ayahuasca o honguitos que ahí te permiten entrar en espacios amorosos. No, simplemente ese sentimiento de acá pertenezco, acá tiene un sentido mi existencia, soy parte de esto, acá me siento bien, no me tengo que preocupar de nada. Ujú. Cuando estoy inmersa en esa experiencia de encuentro, ¿no? De cuando vas y te sientas bajo un árbol, no estoy diciendo que la vida puedas llevar esto, porque al final por algo encarné en un ser humano, por algo encarné en esta experiencia material, pero ese encuentro con ella, que ojalá fuese diario, de estar ahí y decir, esos 5 minutos que uno tiene de aquí y ahora y de presencia absoluta, no te lo va a dar nada, o sea, a mí no me lo ha dado nada material. Sí, sí, sí. No me lo ha dado nada, quizás un ser humano, porque al final un ser humano es naturaleza, quizás con mi pareja, amistades o familia, o con mi mamá, o con, no sé, puedes reconocer esos momentos de, ay, qué bien se siente estar con esta persona, pero aparte de eso, todo lo que nos llega y todo lo que vemos es como que hay un vacío, es como esta búsqueda por encontrar un sentido, pero con, aparte, la resistencia que hay también a lo trascendental muchas veces, ¿no? De que la ciencia, pero la ciencia viene de la mente. Ujú. O sea, queramos o no, la ciencia es producto, es resultado también de la intención del hombre por explicar algo más allá que no puede explicar racionalmente. Ujú. Entonces hay un método, pero llega siempre a un límite y la ciencia no ha podido comprobar qué tal. O ahora la ciencia resulta que comprobó que el grounding es increíble.
pero aparte se llama grounding y tiene una patente y lo fundó tal. Es como, y es poner los pies en la tierra. Sí. Algo nuevo que nunca has hecho antes. Oye, es bañarte en un río, no tiene que ser una, o sea, no es como, oye, es que siempre ha estado ahí. Sí. Sí, en torno a eso, o sea, en torno a la parte de lo que dices de la observación de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, es interesante como, digo, todas las filosofías místicas, o sea, muchas de las tradiciones místicas tienen bueno, surgen de una observación de la naturaleza. Y es interesante cómo, digo, ya sé que te vayas a muchas de las filosofías en China, o sea, evidentemente, pues mucho de las visiones de los pueblos originarios, pues todos esos tenían una profunda sabiduría basada en la tierra, basada en lo que se podía ver, basada en el entendimiento de los ciclos, de cómo se movían las cosas. Y sobre todo, siento que una cosa que nosotros hemos perdido mucho en este tiempo, que es un entendimiento de cuál es el lugar de los seres humanos con relación a la naturaleza. Que siento que con la visión moderna que tenemos, que es como piramidal, donde el ser humano es como el punto más alto de la cadena evolutiva, como la creme de la creme, así de la evolución del planeta, y por lo tanto nos da como el derecho de usar todo lo demás como si fuéramos, pues sí, como dueños del changarro, del Sí. espacio, pues es problemático. Y siento que parte del movimiento que vamos a ver, o espero que empecemos a ver, No, ya está pasando. es un movimiento Sí, de eso. Sí, es que yo siento que hay como dos movimientos, ¿no? Siento que hay un movimiento como de superconexión y un movimiento como de desconexión. Entonces, por una parte tenemos, digo, o sea, inteligencia artificial, que es, o sea, cómo desconectarte más del mundo que meterte en un mundo como ficticio, ¿no? Es como esta sí, desconexión como absoluta de lo que hay. Y por otro lado tenemos gente que está, pues eso, o sea, viendo cuestiones de agricultura regenerativa, de cómo conectar con la tierra, de cómo volver a entrar en contacto con las plantas, porque a fin de cuentas, siento que como seres humanos, una necesidad básica que tenemos es esta capacidad de volver a conectar con sí. nosotros, conectar con la tierra, y es parte de lo que necesitamos, es tan vital como el alimento. Es que a mi modo de ver y como eterna, o sea, yo creo que de las pocas cosas con las que me identifico con mi identidad, ¿no? Sin apegarme mucho a ellas, la única que te diría que viene más de adentro, así como de, si hay un sentido de explicación, o sea, yo soy muy existencialista, al punto de que un astrólogo me dijo como, tú vas a tener que estudiar toda tu vida porque si tú no te sientas a estudiar, tú te deprimes en 5 minutos porque tu existencia no tiene, o sea, es como que yo llego al punto de como una capacidad de querer explicarlo todo que puede ser abrumadora y al final ha sido encontrar, o sea, y todas las crisis de hoy en día, o sea, todo lo que está pasando con, bueno, con qué género nos identificamos, em, o sea, bueno, con esos temas, con los temas también de alimentación, con los temas de música, con los temas de cultura y sobre todo en las ciudades, porque si uno se va de las ciudades, la mitad de esas cosas, o sea, uno se quiere vestir con una cosita de algodón y se acabó, o sea, no existe ni la moda, ¿no? Es decir, al final es el sentimiento de identidad, de pertenencia, de quién soy, Ujú, hasta la relación con la comida, porque tu relación con la comida se basa en la imagen que quieres tener al exterior de quién eres. Estoy sobre los cánones, estoy bajo los cánones, estoy tal, o no, es que soy así porque esto es lo mejor, o porque, o como estos alimentos, o no como esto, todo es identidad al final. Entonces, uno puede caer en estados tan realmente difíciles y que te atrapan ahí en esa búsqueda, y de repente vas al bosque y dices como que no soy nada, qué alivio. O sea, en verdad ujú. me puede caer una rama, me puede caer un rayo, me muero del hambre porque no sé cazar o porque no sé reconocer las plantas silvestres. No soy nada, y lo pensaste hace la semana pasada que fuimos a la selva, y lo bueno de aquí, de por lo menos Tabasco, es que la selva está a 1 hora. O sea, puedes hacer un viaje express Ujú. muy radical. Y de esto de cuando ya dejaste el auto en un lugar y tomaste una lanchita porque las cabañas estaban al otro lado del río. Y justo fuiste un domingo, entonces no había nadie, y de repente estás ahí sin una pantalla, no tienes señal, se te quedó el libro,
no hay nadie alrededor tuyo, si quieres irte, pues no puedes porque y hay monos y hay tormenta y estás ahí y de repente fue como, yo como que dije, ok, como me voy a poner ahora a pensar, no sé, o sea, era imposible querer pensar en algo o simplemente te estás tan abrumada con la presencia de todo que estabas presente, como de decir, ni siquiera quiero invertir el tiempo que tengo porque estoy como contemplando todo tanto en esas cosas que el día a día te quitan la atención. Pero Ujú. esas cosas, si no las sabes distinguir, estás todo el día drenando tu atención y dándosela a todo. O sea, digamos, por estos pueblitos, yo decía, qué ganas de saber aquí quién es Swiftie, ¿no? Toda esta moda fanática de Taylor Swift, que es una, o sea, es un tema, o sea, es realmente es un movimiento, Ujú. pero cuando estás ahí dices como eso es producto a lo mediático, es producto del acceso a la información, porque eso fuera de eso no existe. Sí. Creo que Ex- es un poco lo mismo, o sea, es un poco eso, ¿no? O sea, mucho de Y no esta... lo estoy criticando, pero es un ejemplo muy concreto de cosas en las que yo he podido como, o sea, porque sí, está bien, a cada uno le puede gustar lo que quiera, o sea, yo también en su momento la escuché, no llegué a ese, pero lo que voy es como dejar claro como esos movimientos que quizás hasta en tu propia casa son obvios porque te llegan por la tele, por el celular, por el vecino, por esto, lo otro, pero de repente cuando estás en la selva es como, ¿qué es eso? Ujú. Y eso, o sea, es interesante pensar, digo, o sea, lo hablábamos un poquito, ¿no? O sea, cuando estábamos, antes de empezar la grabación, Mm, cómo, o sea, la vegetación que crece en un lugar es, o sea, como que refleja el temperamento y refleja como la naturaleza del lugar, ¿no? Y en cierto sentido siento que lo mismo, o sea, la naturaleza es fractal, o sea, todo es fractal. Entonces, en ese sí, sentido, lo mismo pasa con, o sea, la mente humana y con el ser humano. Entonces, a veces, digo, siguiendo la tendencia que tenemos en este momento, todas esas construcciones, o sea, muchas de esas construcciones que mencionabas, de las modas, de los deberes, de las dietas, de todo eso, muchas veces están basadas en esto, o sea, en construcciones de conceptos, de, digo, por decirlo de una forma como de filosofías, que a veces son filosofías un poco no muy profundas, pero a fin de cuentas son eso, son estructuras de pensamiento que nos llevan a actuar de cierta forma. Y lo que es interesante es darnos cuenta como muchas de esas filosofías están completamente separadas de la realidad. O sea, donde, como tú dices, tú llegas a una selva, si llegas a un bosque y ves como, bueno, ¿cuáles son las leyes de la naturaleza? O sea, no las leyes humanas, las leyes de la naturaleza, sí, reales, puras y duras. Pues son estas. Son, día, noche, frío, calor, sí, sí, que, o sea, trata. sí, que la vida nutre a la vida, que la muerte nutre a la vida, y hay todos estos conceptos y ya no importa si tu opinión personal está de acuerdo con ellos o no. Y siento que es una de las cosas como tan maravillosas o sea, de escuchar a la naturaleza y poder estar ahí. Que de pronto muchos conceptos humanos, que son como tan rígidos para nosotros por la sociedad en la que vivimos, se caen. Y así como, Sí, mano, o sea, lo que es real, lo que realmente es real, es esto. Es la tierra bajo tus pies. sí. Y el hecho de que sabes de qué está hecha esta tierra bajo tus pies, de todos tus ancestros y de todos los seres que pasaron antes que tú, eso es lo que estás pisando. Es la realidad. Y ahí entramos en un tema que es aún más fascinante, que esa memoria y todo eso está recolectado en ciertas especies de plantas, ¿no? Porque al final tú dices, ok, ya tenemos esta revelación de que la naturaleza es un llamado, de que si acepta este llamado hay una iniciación, ¿no? Llamémoslo como de decir, ok, me reconozco en ella. O sea, para mí yo he hecho contratos y lo he dicho, o sea, yo de decir, yo vine a servirte, o sea, ya entendí el sentido de mi existencia, punto, no le va a dar más vuelta, todo lo que yo haga en mi vida tiene que estar relacionado a ella, si no yo me muero, me pudro, o sea, y son promesas que uno hace y yo ya sé que yo tengo este deber, o sea, y me comprometí sabiendo que no había vuelta atrás, porque cuando uno también emite promesas al orden más grande, está ahí. Pero eso también entre más el compromiso, o sea, entre más uno toma ese compromiso y lo lleva como a una escala superior de decir, mi vida va a ser y solamente va a estar relacionada al servicio de esto,
te empiezan a dar más información de quién eres, ¿no? Ujú, Entonces ahí empiezas a recibir toda esta memoria, que es la que se ha ido almacenando, que afortunadamente la empiezas a recibir de ya sea como, no de repente el mundo elemental, que eran historias de pequeño y te das cuenta que no, que dentro de esta cristalización de la energía hay otras frecuencias y vibraciones. Yo no puedo hablar de entes porque no les he visto, no hay gente que los ve. Yo para mí son frecuencias, son pulsaciones que me trasladan a otras cosas, de decir, es que la naturaleza está sostenida aparte por otros seres, ujú, que pueden ser visibles o no, para mí son frecuencias y tal, que aparte están haciendo el mismo tarea que yo, entonces quizás yo soy parte de eso también, ¿no? Y ahí es cuando se empiezan a despertar todos estos linajes ancestrales y tradicionales de que hay gente que sí tiene dentro de sí ciertas semillitas, partículas élficas, mm, por así ujú, decirlo, ¿no? ujú, Sí hay ciertas tendencias también de hadas, ¿no? Como que, ¿por qué? Porque el concepto y la palabra elfo y hada hoy en día tiene una visión súper infantil, etcétera. Si uno va hacia atrás, eran religiones en su momento, que era gente que canalizaba esto, o sea, había un rito mucho más profundo que hemos perdido y que eso es lo bonito del estudio constante, de decir, ok, esto no viene porque alguien llamó campanita a alguien de Peter Pan, ujú, esto está mucho, tiene una trascendencia mucho más importante. Entonces también estas memorias empiezan a despertar en ti como, ok, o sea, yo no solamente soy un ser que se reconoce en la naturaleza, sino que tengo un rol y ese rol va a hacer que mi relación con ella sea distinto al de otras personas, que es lo que estás haciendo tú con estas charlas, ¿no? Porque al final yo te decía, yo no te voy a explicar a qué me dedico con las plantas. Yo, lo mío es como mi función y relación que tengo por medio de ellas, ¿no? Como mi deber que tengo la tierra por medio de ellas, y que es sí ser esa persona que entra a esa vibración élfica, como quieran llamarle, y se funde con ella y ¡boom! O sea, yo una vez que estoy ahí, todo como que empieza, o sea, es como empiezas a percibir todo de otra manera, o sea, cada árbol tiene su frecuencia, cada planta tiene su propia energía, sientes el agua diferente o ya sientes como, para mí meterme a un río antes sin tener esta conciencia era un baño, hoy es, o sea, han pasado procesos mágicos después de entrar al agua, después de entender que el agua tiene su espíritu, que tiene su memoria, ujú. el aire tiene su rol, el sol tiene su rol. Y sin ni siquiera decir que además de eso, que ya es un proceso que se puede dar orgánicamente, están las plantas psicodélicas, que como que, o sea, Si querías ya algo. además de todo eso, hay plantas que casualmente, de tal manera, son capaces de activar dentro de ti estas dimensiones dormidas y llevarte al viaje de decir, ok, si tú no pudiste, yo te ayudo. Si tú no supiste, yo te llevo. Y es como que, y ahí, bueno, cada uno se tiene que poner el cinturón de seguridad porque ahí te vas con traumas y con todo lo que no quieres ver y no puedes responsabilizarte de lo que ellas quieran mostrarte, pero, y a veces ese viaje psicodélico comienza con un aceite esencial. O sea, Sí, la ayahuasca es la abuelita, bueno, ella es como lo más, no, lo más reconocido, para decir, infusión de loto. O sea, y ahí se pegó, a ver, ahí sí, está, ahí volvió. un segundito, ya. Y ahí es cuando es aún más impresionante decirte, cuando ya te entregas y te entregas en este, como me encanta la palabra en inglés, no tanto en español, pero este surrender, en este Ujú. completo desapego y permites que sea lo que sea, llegue y digas, ok, o sea, esto es increíble, o sea, ya no solamente entiendo de dónde vengo, sino que me están ayudando a recordar de dónde vengo, me están ayudando a recordar quién soy, a recordar todo lo que he venido trabajando para en esta vida.
sea lo que yo tenga que hacer, tengo más herramientas de las que tuve anteriormente, Ujú. pero sigo recordando, 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 recordando. Entonces ya no es aprender, es como recordar. Ujú. Y en ese recordar, creo que una cosa muy importante dentro de ese recordar es eso, o sea, lo que tú decías, como ese apoyo que hay por parte de como fuerzas no humanas, ¿no? Porque Sí, a veces cuando nos percibimos, de nuevo, solamente como seres humanos, limitamos nuestro entendimiento de nuestra familia a mis papás, mis hermanos, mis hijos, pero realmente tenemos una familia que va más allá de la parte humana. Tenemos nuestra familia sí, de vida, que son plantas, que son animales, que son espacios, que son energías sutiles. Y así como tenemos profundo afecto muchas veces por nuestras familias y por la gente que tenemos cerca, por familias de nuevo de sangre o familia pues de alma la que vamos cogiendo, hay fuerza en la naturaleza que también tiene un profundo afecto por nosotros. Y en el momento en el que nos sí, acercamos a ellos, ustedes también tienen esta voluntad de ayudarnos. Y otra cosa que decías que se me hacía muy interesante es esto que comentabas, de cómo diferentes personas tienen como eh, pues diferentes constituciones, diferentes energías. Las energías como más férricas, más élficas. Y a mí se me hace muy interesante o sea, ver la estructura de la gente, porque a fin de cuentas, como decíamos, así como las plantas del paisaje hablan del carácter del paisaje, pues sí, la estructura de la persona habla del carácter de la persona. O sea, el hecho de que tú seas como una dita, o sea, tú tienes esa sí, energía, tienes como esa frecuencia, ¿no? A mí me encanta ir, o sea, por ejemplo, al sur de México, a Oaxaca, que ves esta gente de tierra, o sea, ves esta gente así, o sea, de piel sí. así morena, de huesos grandes, tiene esa estructura como corporal que se ve, o sea, se ve Tronco, lo que son. ¿Cómo? sí, como troncos. Sí, sí, es Hay gente de gente que tierra. parece un tronco. Ujú. Sí, 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 sí. O barro, o son como esa gente así o sea, Sí, que puedes ver así como, wow, o sea, realmente salieron de la tierra, ¿no? Mientras que hay gente que sientes como que bajó más bien del cielo, hay gente que sientes que salió así como del agua, y es muy interesante ver cómo cada sí. persona tiene su conexión, tiene su frecuencia, y de acuerdo a lo que es, tiene cierta energía que manifiesta en esta tierra. Y por ende un servicio diferente. Ujú, Porque para mí fue una gran relajo, como, ok, o sea, lo que les contaba que cuando quise profesionalizar mis estudios de plantas y entré al diplomado de la Universidad de Barcelona de fitocosmética y que la historia de la fitoterapia y que me nombraran que uno de los personajes más importantes en la historia de las plantas es el Quijote de la Mancha y que salía textual que gracias a los españoles conocemos las plantas de América. Ahí yo dije, yo no, o sea, y ya había pagado y terminó siendo una tortura porque cero resonancia, o sea, decir, sí me va a dar esa base que la gente espera, porque cuando, o sea, si ya uno se da a conocer y empieza a hablar de estos temas, pues más desinformación, que es lo que hoy tanto abunda, ¿no? La desinformación. Entonces, cuando no quieres ser parte del problema y quieres ser parte del orden y entregar información, pero te das cuenta que hasta ese mismo orden te desinforma y te separa y te desconecta, porque ahí me senté completamente desconectada con el curso. O sea, fue como qué decepción, o sea, ¿qué pasa? Porque, y esto lo hablaba ayer con una chica, por ejemplo, en Chile, yo soy chilena, y en Chile, a diferencia de México, o sea, México es muy bonito como ver que la gente nació en tal lugar y hay mucha conexión con los ancestros, está mucho más determinado el territorio de quienes venían antes, de que, pues, si tal las mezclas que hubieron, pero en Chile, desafortunadamente, fue todo mucho más modo masacre, o sea, se ujú, perdió radicalmente toda la cultura indígena y las raíces de que es muy difícil saber de dónde uno es siendo chileno. O mm, sea, a mí personalmente ha sido un camino. ¿Por qué? Porque sí, yo probablemente chilena de territorio, o sea, de que hubiese un cruce de sangres, de no tenga. mm, Y si hay, es que de hecho, al punto de que yo creo que por un lado de mi familia no hay ningún cruce, porque sí tengo un lado de mi familia que estudiaron toda esta genealogía. Tenemos a lo más, yo tengo una pariente directa, sí, que es inca, ujú, una princesa inca que es,
Entonces, si yo tuviera que sentirme de un territorio o yo soy prácticamente europea, nacida en América. Ujú, ¿Y qué pasa? Que la tierra de América está más despierta, está más viva porque, eh, o sea, Europa tiene una estructura que ya fue mucho más, o sea, no sé cómo decirlo para que no se malinterprete, pero América sí, el espíritu de América está muy latente, o sea, México está siendo probablemente la capital del Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, aquí la magia está en todas partes. ujú, Aquí no hay, aunque no seas creyente o que seas súper materialista, México es súper espiritual y esotérico, ujú, ¿no? Y es parte de la Pachamama, de la conexión con la tierra que tiene América. Pero ser de Chile, sí hay un tema ancestral que para mí personalmente, en mi experiencia, ha sido difícil ujú, de yo no reconocer mis ancestros, de no sentirme perteneciente a decir mi linaje, de quiénes son, de que probablemente fue gente que llegó de Europa, entonces tampoco tienes un arraigo porque sí nací en América, ujú, no nací en Europa. Entonces no puedo negar que y nací y nací también mi mamá, y es decir, mi familia núcleo son nacidos en América. Entonces, si sientes esa conexión como, como latina, América Latina, sudamericana, lo que sea, pero físicamente y ancestralmente no lo eres, ujú, no te reconocen como tal. O sea, a mí no me reconocen como chilena. ujú, Entonces, ese sentimiento también de esa pérdida hacia la conexión, la tierra de alguna u otra manera a mí me ha hecho sentir perteneciente y me ha dicho, y ha despertado en mí que quizás no eres indígena, ¿no? Porque para mí sí fue una frustración eso, porque al final decía, es que esta conexión que yo siento con la tierra es más indígena que, ¿por qué? Porque obviamente ahí es donde está esa conexión, de ahí la heredamos básicamente. Pero de repente fue, sí, es que quizás es más céltica. ujú, O sea, no decir, ok, o quizá el día que vaya a Perú se active en mi ADN esa memoria que sí tengo con lo inca, que sí está en mi sangre, que ahora que en Chile tampoco mentiría, pero creo que Inca llegó muy poco y al norte, entonces tampoco tengo una afinidad con la cultura inca así de que diga, todavía no la he palpado, ujú, pero quizá el día que sí vaya al territorio, una parte mía diga, ah, esto sí. ujú, Y sí, por medio de las plantas y la naturaleza, pues quizás no ha sido de encontrar esos ancestros, pero sí estas frecuencias y vibraciones de las que sí mi ser se reconoce, ujú, más nórdicas de repente. ujú, Sí, mucho del territorio irlandés, como, y donde sí me reconozco físicamente también con la gente. claro. Entonces, eso me lo dio, me lo reveló, ¿no? Y es como, ok, identidad, esa crisis, quizás que mucha gente está viviendo hoy una crisis con los ancestros. Ujú, Es algo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya no, o sea, no sabemos quiénes son, ¿no? Y cuando sabemos quiénes son nuestros ancestros, podemos guiarnos, porque al final es una memoria que está en las células, epigenética. Entonces, ujú, dentro de esa vez que te vas a reconocer en ciertos aspectos y te vas a sentir perteneciente de muchas cosas, que es lo bonito también de las comunidades indígenas, de la gente que sabe que es maya y puede seguir llevando a cabo y puede seguir rescatando todos esos conocimientos con propiedad, ujú, ¿no? Porque hoy yo estaba en ese estado ambiguo en el que quería aprender un poco maya, quería aprender algo, pero al final vas ahí y no eres eso. ujú. Entonces te miran como que estás apropiándote culturalmente de otras cosas, pero capitalizar algo. Mm, Es que me estoy reconociendo y estoy intentando encontrarme en alguna parte. sí, sí, eso que es, o sea, lo entiendo perfecto y creo que, como dices tú, ¿no? Es un tema, y es un tema interesante, porque, digo, para los que somos una mezcla así como de muchas sangres, pues de nuevo, o sea, esto que dices, o sea, esta como tradición ancestral, este linaje ancestral que nos conecta con un solo lugar, pues no necesariamente está. Y Mm, no solamente eso, sino que muchos de nosotros, digo, por nuestro linaje y por donde venimos y por nuestra historia genética,
pues tenemos eso, o sea, como la memoria de gente que ha sido pues, desplazada, que, o sea, en movimientos, a fin de cuentas, pues por algún motivo nuestros ancestros, o sea, de Europa, donde sea, llegaron a América. Y a mí una cosa que en cierto sentido me gusta eso, como pensar, yo lo veo de dos formas, como, veo que como dos corrientes. Por una parte está la parte genética, o está la parte o sea, de nuestra sangre, de dónde viene nuestra sangre, que a fin de cuentas somos una mezcla. Y una cosa que a mí me parece muy importante recordar es que si bien nuestra sangre no es indígena como de América, si nos vamos suficientemente para atrás, tenemos sangre indígena de Europa. O sea, porque a fin de cuentas, ahí también pasó lo mismo que acá. Simplemente que Sí, pasó, o sea, miles de años antes. O sea, lo mismo que pasó aquí en América, de pueblos conquistadores que llegaron a arrasar con la memoria, digo, en algunos lugares, porque no en todos, en muchos se mantuvo como muy, muy viva, como tú dices, pero eso solamente puede pasar cuando hay una cultura que está suficientemente traumatizada como para poder hacerle eso a otra cultura. Y a fin de cuentas, sí, a las culturas europeas, o sea, tú ves como toda la historia de España, o sea, los pueblos, o sea, los celtas, los iberoceltas, toda la parte de la historia como de la península ibérica, incluso pues antes de eso, ¿no? O sea, la presencia de los moros, que también fue como súper, súper fuerte en ese tiempo, pues son historias eso, o sea, de conquistas sobre conquistas. Y a fin de cuentas lo que se nos olvida es que en la península ibérica y en toda Europa también había pueblos originarios. Había sí, gente que estaban ahí, que estaban profundamente conectados con la tierra, que se entendían en torno a la tierra, que tenían un entendimiento del uso de las plantas, de la relación con los elementos, con los elementales, con todo eso. Y pues en el momento en el que llega, pues sí, o sea, cualquiera de los múltiples imperios que hubo, probablemente primero el Imperio Romano, que homogeniza y arrasa como con todo eso, pues ahí se queda ese estigma, ¿no? O sea, que es el mismo estigma que se vuelve a perpetuar aquí. Que de nuevo, todo es fractal. Si una persona tiene una herida, si no la sana, va a perpetrar esa herida sobre otra persona. Y lo mismo pasa a nivel de naciones. Si una nación tiene una herida, va a perpetrar esa herida sobre otras naciones. Digo, por eso Estados Unidos es tan bélico. O sea, Estados Unidos está fundado en una cuestión, sí, o sea, de guerras y de herida y de masacre, que pues bueno, se expande a otros lugares, ¿no? Entonces, una cosa que me parece muy valiosa recordar es que todos tenemos sangre indígena. No todo lo tenemos hace una o dos o tres generaciones, pero quizá 10 o 15 o 20 generaciones atrás, descendemos de gente indígena, de gente que estaba profundamente conectada con la tierra. Y el otro sí, aspecto es que indígena no es solamente una cuestión de sangre. O sea, indígena quiere, o sea, si nos vamos al significado como etimológico, es que viene del lugar, que sale del lugar, que surge de ese lugar. Entonces, en ese sentido, incluso si nuestros rasgos son distintos, no nos surgimos de América. O sea, nuestras madres se nutrieron de la tierra de América. Entonces, en ese sentido, pues esa sangre y o sea, esos minerales, esos nutrientes, esa tierra, pues también es lo que hizo nuestra propia tierra. Y es una cuestión que me parece que tiene que ver más con la relación que muchas veces con la sangre. Porque también ahorita, digo, el olvido está en todas partes. O sea, hay muchas personas que tienen sangre indígena, pero están completamente occidentalizadas. Y hay muchas personas que quizá tienen pues, una mezcla de sangre diferente, pero están en una labor de conectar con la tierra y de recordar esa conexión con la tierra. Y a mí me mm, parece que esa conexión y ese respeto y entendimiento de quiénes somos, dado de dónde venimos, de qué tierra surgimos, es lo que realmente hace que una persona sea indígena, además de la sangre. qué lindo. No lo había visto nunca así. Gracias. Sí, pues tenemos sangre Sí, también. sí. Y, y bueno, yo creo que un poco también cerrando es como, para mí las plantas y la tierra ha sido, o sea, ¿cuál sería mi invitación, no? Decir aquí como, ¿qué es lo que más me gusta transmitir a la gente? Es como que ir a la naturaleza ya no tiene que ser un plan, ¿no? Mm, Es decir, no es un panorama en el que yo me compro la ropa especial, voy con mi GPS, porque al final, ¿qué ha pasado? La relación, o sea, dentro de esta búsqueda se ha etiquetado hasta la relación con la madre. O mm, sea, es que yo soy sostenible, sustentable, amigable, que yo era la primera en ponerme todas esas etiquetas, ¿no? Decir, yo, este emprendimiento, ta, 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 ta. Y ahora es que no soy nada. ¿Por qué? Porque yo soy la tierra. Entonces, como que, ¿por qué tiene que ser acciones hacia el exterior
cuando en realidad yo voy a encontrarme, reconocerme y curarme por medio de ella. Yo voy a mi casa, o sea, y yo no le voy a hacer daño a mi propia casa, porque al final mi propia casa parte aquí, cuando yo reconozco que esto es naturaleza. Entonces, como que ahí, y en eso ahora estoy enfocando mi página, que es toda una reprogramación, porque ya son muchos niveles, o sea, ya no, para mí el autocuidado ahora es sobre la naturaleza y la anatomía sutil, Mm. porque ahí está el recordar, Ujú. ahí está este sentido de pertenencia, o sea, el cuerpo es la manifestación de una expansión sutil que se materializó, es el Big Bang en sí mismo, o como, o el Big Bang, o los que no creen en el Big Bang, en el mero hecho de la expansión continua del universo en un ser material. Entonces, al final, esa anatomía sutil, que es por la cual conectamos con ella, para mí ha sido de decir, ok, yo voy a la naturaleza porque yo tengo que irme a mi casa de vez en cuando. Y esto es mi casa, pero mi casa en donde voy, en donde me escucho, en donde me siento, o sea, es como, y sobre todo estos días he estado muy gatillada porque he estado como un poco fuera de mi zona de confort en muchas cosas y de no querer entrar en disputas de lo que hoy es la medicina o la salud, pero la naturaleza para mí es la máxima medicina. O Mm. sea, Ujú. cuando el ser humano realmente entra en esta relación, o sea, obvio que nos vamos a enfermar porque no somos capaces de procesar todo lo que recibimos y el cuerpo va a ir manifestándolo, ¿no? Pero ok, se manifiesta, se agarra y me hago cargo. No lo dejo estar o no solamente elijo un camino, se manifiesta, me hago cargo y además me hago parte. Voy a mi mamá a pedir ayuda. Ujú. Y creo que al final, y ahora como que también lo bueno de estas charlas es que yo me recuerdo a mí misma, ¿no? Porque cuando es tan amplio, es difícil después concretarlo en un mensaje, es decir, en un servicio, que ahora estoy en esa, ¿no? En ese momento en el que ayer leía mi Human Design, que también ahora están apareciendo tantas cosas que yo digo, bueno, no va a quedar, y no sé, de mi perfil 3-6 y al final son dos números que entendí muchas cosas, o sea, decía como tu naturaleza es vivir demasiadas experiencias, Mm. tienes como el perfil del que vive toda la experiencia, o sea, yo en un año vivo muchas vidas, porque después yo encapsulo eso en una cosa que, ¡tum!, Mm. en una pócima, ¿no? Es decir, vivo todas estas, entonces como que eso también te ayuda a entender, de decir, ok, cómo ahora bajo toda esta relación en una cosa que pueda la gente hacer en su propia casa, que no sea de tienes que ir, porque al final salir a la naturaleza es muy difícil, es muy incómodo. No sabes qué hacer, no sabes qué sentir, quieres conectar, pero es como que cómo, o sea, no es fácil ir a la naturaleza, es súper incómodo. A menos que ya no nos dé vergüenza ir y yo ya tengo la oración que hago y como que es otro diálogo, pero también es con quien voy, porque al final también para mí reconocer la gente con la que me rodeo es la gente que me ha permitido ser ese ser en la naturaleza, la gente que ha expandido a esa persona, la gente que ha visto y la ha reconocido. O sea, para mí con mi pareja eso fue clave, de cuando yo vi su conexión con la naturaleza, que era de la misma como resonancia que la mía, fue como que aquí es, yo necesito estar con una persona que cuando yo vaya, y me acuerdo de esta conversación, yo le dije, yo cuando voy a la naturaleza, yo no soy esta persona que conoces, Mm. yo no soy este personaje, y para mí es un espacio de mucha vulnerabilidad con quien lo comparto Mm. porque se activan todas esas frecuencias que yo estoy ahí sumida, o sea, de repente, y a veces hacemos trekking, y lo digo, trekking, bueno, hacemos paseos, ya no les llamo ni trekking, porque casi todos voy descalza, y Mm. es como de decir, y él me dice, es que Augusta, por ti el paseo duraría 10 horas, y a mí se me rompe el corazón cuando te veo en ese estado que es como, y Mm. tengo que sacarte de ahí.
Sí. Porque como que, y yo lo agradezco porque sí, o sea, llegó un punto en el que era como que cada vez que iba a la naturaleza yo estaba, no sé, cuando vivía en Mallorca me fui a vivir a un pueblo en la montaña y ahí me fui a un extremo, o sea, era como ya no quería salir de mi casa porque si salía no volvían muchas horas. Ahí tuve, imagínate, tuve que trabajar con mi terapeuta porque decía, es que a gusto, una cosa es que vayas al bosque, otra cosa es que estés 7 horas. Pues sí. Y eran, y se daba, o sea, se daba que de repente había estado 7 horas, así, no sé qué había hecho, pero como que entraba en estos estados y explorando y sintiendo y aquí y caminando, que de repente es como, bueno, se me fue todo el día. Y sí, también hay que estar en el plano material y también hay que trabajar y también hay que producir, entonces era como que está en el balance, ¿no? También de decir, ok, ella, ¿por qué? Porque ahí yo no sabía que ella venía conmigo. Mm, O sea, ahora, por ejemplo, que no tengo el mismo acceso que tenía en ese momento, me siento en esa frecuencia, no, no todo el tiempo, intento, hay que hacerlo, hay que ir y hacer el trabajo, y, ¿no? Pero sí de decir, ok, ya no tengo que ir a ella, o sea, ella está en mí. ujú, sí. Y Sí, es ahí es entendimiento súper la importante. medicina, Ujú. ahí se da la alquimia, ahí se dan todos los procesos alquímicos internos de transformación en donde son como clic, 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 ¿no? Y regresar a ese entendimiento de que a fin de cuentas, como tú decías, o sea, nosotros somos naturaleza. Y creo que es como es el primer como error de percepción, ¿no? El pensar que somos los seres humanos y la naturaleza. O sea, Sí. y no es de dónde salimos. O sea, si llegamos a un meteorito, o sea, somos, de nuevo, somos parte de la naturaleza. Y ese entendimiento pues cambia muchas cosas. Querida, estamos llegando a la marca de hora y media. Entonces, vamos a empezar a cerrar. Antes de cerrar, me gustaría más como abrir un espacio para que nos cuentes un poquito qué haces, si sigues ofreciendo cosmética, clases, qué ofreces. Ahora mismo estoy en un proceso de, bueno, voy a ser mamá dentro de 2 meses, casi Ah, otro felicidades. de los grandes revelaciones, porque fue también, eso fue un ritual que hice porque queríamos que saliera un proyecto. Vaya Hicimos proyecto. todo un ritual en un río, en unas cascadas, llevé polen, porque aparte yo estaba en mi luna, o sea, y hicimos este ritual de la abundancia, de la fertilidad, para que se dieran ciertas cosas y creo que esa alma simplemente estaba esperando la oportunidad de que yo abriera como dijera al universo, tráeme fertilidad, abundancia y tal a mi vida y fue como, ya llegué. Concedido. Entonces, entonces, y lo gracioso es que el, el problema, no que, no sé si es un problema, pero el tema es que llevo estudiando muchos años sin parar, muchas cosas, y yo en diciembre, cuando hice mi listita de manifestación, que se cumple siempre al pie de la letra, dije que era un año de estudiar una cosa y de integración. Entonces ahora estoy en un momento y de descanso también, como de parar. Entonces, entre esto, entre la gestación, entre el que me mudé y el que todo, ahora estoy en un momento en el que toda esa información que tengo, como lo que te decía antes, se está bajando de a poquito. Ujú, Entonces, ahora principalmente estoy alimentando mucho mi comunidad, creé la comunidad. Estoy de servicio, estoy leyendo el oráculo de plantas, obviamente, o sea, todo de plantas, porque una parte mía tiene como que me llamó a que tengo que estar sirviendo. Eso es con aporte voluntario, o sea, es como deber, ¿no? Decir, hay cosas que uno a veces hace trabajo y otras cosas que uno tiene que servir. ujú, Y prontamente sí, lo que va a pasar de aquí, ahora no, porque también tengo ahí mis pócimas, pero todavía como que, o sea, estoy en un momento realmente de trabajar el masculino y de como concretar realmente cosas que ya puedan ser más a largo plazo. Y mi idea y lo que estoy haciendo es como escuela autocuidado, en donde son programas donde ya la persona puede tener una transformación. O mm, sea, ya no es simplemente un curso, un taller, porque el taller y el curso era bien, pero era como que se queda
Entonces sí estoy ahora como, me estoy dedicada a este diplomado que te conté de biomancia, que es un diplomado en donde se estudia básicamente, muy resumidamente, es como cómo entender todo el ser humano y todo el cuerpo y el organismo a través de la naturaleza. Es un año, así que en eso voy a estar. Y de ahí pues bajar esa información y sacar ya, sí, ya más programas y como experiencias y productos, pero estoy ahora en un momento en el que prefiero que la gente esté pendiente del Instagram, sea parte de la comunidad, que tanto vendiendo, porque no, Buenísimo. Bueno, pues vamos a una poner igual, transición. en la descripción del video va a estar la página, bueno, tu Instagram, para que lo quieras checar. Ajá. Y pues quería, así como que las caminatas en el bosque, creo que nos podríamos seguir hablando así Ah, mil horas. de horas, pero vamos a empezar a cerrar aquí. Y yo solamente quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu camino, por pues también ser esa persona que ha caminado como tantas veredas, ¿no? Y que ha tenido como tantas rutas. Y a mí me inspira escuchar como tu conexión, escuchar la forma en la que te conectas. Y yo creo que esto también puede ser como muy inspirador para otros. Muchas, muchas. Muchas gracias a ti y aquí dejamos la semillita para el encuentro físico porque si estamos en México, sí, y aquí este es como solamente fue como el aperitivo de lo que ¿no? De lo que va a aparecer después. Yo ya sé que es muy común eso de que de repente ves a alguien una vez y de repente en 3 años esa persona ya, sabes, como que ya está, todo se va juntando, todos nos vamos reencontrando, entonces me entusiasma mucho ya haber hecho esta conexión y saber como que, ok, aquí se puede hacer algo, aquí también, y seguir este proceso de expansión y colaboración. Así que gracias a ti por el espacio, por estas charlas, y por, sobre todo, ayudarnos a recordar. Mm, pues una labor mutua. Muchas gracias. Así que nos vemos y ahí que estaremos conectados para otro día reconectar. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Adiós.